acerca del trasplante en leucemia mieloide aguda y bueno, el planteamiento, si en realidad el futuro puede ser el trasplante haploidéntico. Quien nos va a hacer favor de presentar esto y que amablemente aceptó venir, a pesar de que en los últimos 2 años estuvo viniendo constantemente cada mes, es nuestro expresidente de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, que es el doctor David Gómez Almaguer. Como ustedes saben, él radica en Monterrey, Nuevo León. Él es el jefe de servicio del Hospital Universitario de Nuevo León y pues en primer lugar quiero agradecer al doctor David su participación el día de hoy, haciendo un esfuerzo por venir con nosotros, y muchas de las actividades que ustedes ven que estamos desarrollando no hubiera sido posible, y yo quiero hacer un reconocimiento público al esfuerzo, a la mesa directiva que llevó a cabo el doctor David Gómez Almaguer, que realmente no solamente desde el punto de vista académico, que creo que todos lo notamos, sino también desde el punto de vista financiero, nos dejó recursos para poder hacer lo que estamos haciendo. Así que pues yo, antes de ceder la palabra, sí le solicitaría que le demos un aplauso al doctor David Gómez Almaguer. Bueno, pues gracias y bueno, te cedo el micrófono. Bueno, agradecer a Carlos, que también fue parte de esa directiva, de ese esfuerzo, y también reconocer que él sigue una línea, obviamente, intensa, académica, que ha conservado, creo, que las cosas positivas y tiene, obviamente, sus cosas nuevas, como esto de la transmisión en línea, que es interesante que 50, 60 hematólogos fuera del país están interesados y están escuchando estas sesiones. Bueno, ya se habló de esto de los factores pronósticos, y esto es importante. Estos son los factores, aquellos que todos podemos conocer, la edad, etcétera. La edad, los datos generales, y aquí tenemos, bueno, los datos generales son, aquí tenemos la edad, el estado general, los leucocitos y otros datos que nos permiten saber si es de un riesgo alto o no. Eso es independiente de que tengamos lo que ya se mencionó, los datos de otros moleculares y citogenéticos que nos permiten saber cómo nos va a ir con esto. Hay algunas translocaciones y algunas mutaciones que son de buen pronóstico y otras que son de mal pronóstico, que nos permiten también saber cómo nos va a ir. Por ejemplo, en el cariotipo complejo que ustedes ven ahí, la translocación 6-9 es terriblemente mala. Acaba de salir en el último número de Bone Marrow Transplantation un reporte que casi la única forma de curarlo es con trasplantes. O sea, hay datos que te dicen que si tienes esto, más vale que busquemos un trasplante como sea. De otra manera el paciente va a morir muy rápidamente. Ciertamente se ha avanzado en el tratamiento de la leucemia. Aquí se ve el impacto de la edad. Evidentemente en esto de la edad, cuando pones menos de 50 años, estás incluyendo gente realmente muy joven, inclusive niños, pero la realidad es que estas gráficas internacionales pues están, yo creo que más bonitas de lo que creo que son de verdad. Mucha gente, debo recordar que en los resultados no incluyes muertes antes de iniciar tratamiento, a veces no incluyes muertes que no son, en que no se completó el tratamiento, y entonces realmente siempre hay que tener cuidado con las estadísticas que se nos muestran así en forma internacional. Esto sí es más o menos de acuerdo a la realidad. Si tienes un riesgo favorable como el 40-45%, es muy probable que se puedan curar, especialmente si son jóvenes y no tienen leucos muy altos. Los de riesgo intermedio y los de riesgo alto tienen un pronóstico mucho más malo, y no es raro que entre máximo el 10 al 15% van a estar vivos años después. Entonces, obviamente, este esfuerzo es importante para saber qué hacer con tus pacientes. Entonces, si tú tienes citogenética y o marcadores moleculares y algunos otros datos sencillos como la cifra de leucocitos, tu respuesta a la quimioterapia, tu enfermedad mínima residual, pues puedes saber qué vas a hacer después. La quimioterapia a dosis altas, como mencionó el doctor Terreros,
y el trasplante autólogo se parecen, son buenas opciones, no parecen ser muy diferentes unas a la otra, como vamos a ver. El trasplante alogénico sí definitivamente tiene esas 4 vertientes actuales: idéntico relacionado, el idéntico pero no relacionado, es decir, alguien extraño a ti que por buena suerte tiene tu mismo HLA, el cordón umbilical, 1 o 2 cordones, que en adultos casi siempre lo ideal es usar 2 cordones, y finalmente el haploidéntico. Y hay algunas combinaciones, hay combinaciones de haploidéntico con cordón, por ejemplo, que se han intentado y que son interesantes. Ahora, este es más o menos lo que nosotros recomendamos y lo que seguimos, nuestra filosofía en el hospital universitario. Una vez que el paciente, la M3 pues se cuece aparte, a esa ya sabemos que se trata en forma diferente, pero una vez que tienes la remisión completa, ves, y si tienes riesgo bajo o presumes que es de riesgo bajo, la consolidación con quimioterapia o autotrasplante es lo indicado. Si recaes y logras una segunda remisión, tienes que buscar un trasplante. Ahora, si tienes una leucemia de riesgo intermedio y alto, tienes que buscar un donador. Por eso, en algunos lugares, como en Holanda, por ejemplo, a prácticamente todas las leucemias les buscan un donador. Si lo tienes, lo empiezan a buscar. Y una vez que tienes el riesgo, decides qué vas a hacer después de la quimioterapia y te vas hacia un trasplante en riesgos intermedios y altos. Y eso creo que no es, si se puede, si hay un donador, deberíamos hacerlo prácticamente siempre. ¿Ok? Si no existe ese donador idéntico relacionado, tienes donadores alternativos, que son estos, los idénticos no relacionados, que en México el banco de donadores que existe es muy pequeño, el cordón umbilical y finalmente el haploidéntico. Existen problemas y desventajas de cada uno, empezando por dónde encontrar el donador y el costo de cada procedimiento. Ahora, si revisamos qué pasa con los trasplantes y vemos los trasplantes halogénicos, vemos este artículo interesante en que se compara el halogénico mieloablativo contra la quimioterapia o el autólogo, con o sin autólogo. Y ven ustedes cómo la mayor parte de estos resultados aparecen a favor del trasplante. Algunos cuantos están indecisos y otros hacia el lado de que no les va mejor con el trasplante, pero la mayor parte de los resultados que ven ustedes ahí son a favor del trasplante. Eso no es aparentemente mucha duda de que los riesgos intermedios y altos deben de trasplantarse en forma halogénica con lo mejor que tengas. Ahora bien, si el paciente está en completa remisión, igual, esto se va en la primera remisión, también es a favor del trasplante. O sea, el trasplante, por lo menos con los datos que tenemos de muchos estudios, es la mejor opción que existe para curar un paciente con leucemia mieloblástica. No hay mucha duda al respecto. Y si te vas a los riesgos y ves, fíjate cómo en el riesgo bajo el trasplante no da tanta ventaja, prácticamente no da, es muy parecida a la quimioterapia. Pero en el intermedio y en el alto, esos rombitos a la izquierda de la gráfica nos dicen que es mejor definitivamente. Si te vas a la supervivencia, de acuerdo al riesgo citogenético, te das cuenta que los intermedios y los de bajo riesgo tienen ventajas francas, a mayor riesgo, mayor ventaja. O sea, no hay mucha duda que debemos institucionalmente promover el trasplante en ese tipo de pacientes. Esperar es nada más acompañarlos a bien morir a los pacientes. Ahora, ¿qué pasa con trasplantes autólogos? Y escogí esta información del 2010 que está interesante, un metaanálisis de estudios randomizados, que creo que es la mejor forma. 2 estudios clínicos prospectivos y comparativos, más de 3,000 pacientes, y esto nos da una idea más o menos clara de lo que pasa con el autotrasplante. Y si se fijan ustedes, si tú te vas a los trasplantes autólogos, hay una ligera tendencia a que si el trasplante autólogo es mejor, ¿ok?, en lo que se refiere a supervivencia libre de enfermedad. Sin embargo, a la supervivencia global no. ¿Por qué? Pues porque
paciente con quimioterapia puede ser rescatado.